se está fomentando más con este paquete, como bien lo comentábamos en un punto anterior, es de que sí se va a promocionar la pérdida de empleos. O sea, va a haber una pérdida de empleos y esta gente al final de cuentas lo que va a hacer pues es buscar, ¿verdad?, el sustento de alguna manera. Y normalmente lo que nosotros vemos, bueno, pues desafortunadamente vemos en las esquinas, pues a veces o en alguna esquina de alguna calle, pues viendo el carrito de los elotes o el carrito de los dulces, ¿verdad? Que a veces pues también como ciudadano pues no valoramos, ¿verdad? O ponemos en la balanza de qué tan bueno o qué tan malo puede hacer, ¿verdad? Por dado las condiciones como las tenemos en la entidad de tanta inseguridad también, ¿no? O sea que estamos hablando pues también de que la criminalidad, el desempleo y la pobreza son algo que nos espera en el 2010. Si esto sigue, esos impuestos se llegan a confirmar, pues que a ser aprobados por el Senado. Déjenme comentarles, desde el año, nosotros traemos un problema desde la Constitución hasta la operación. ¿A qué me refiero con esto? Constitucionalmente, nosotros tenemos una constitución que data del año de 1857. Tenemos antecedentes desde el año de 1812. Nuestra constitución es de 1917, la actual, la vigente. Pero es algo muy interesante porque el artículo 31, fracción cuarta, que regula todos los temas constitucionales, se ha reformado solo una ocasión y solo para agregar al Distrito Federal. Es decir, tenemos una obsolescencia constitucional, primero. Después, desde el plano de vista operativo, nos damos cuenta que cada año nos vienen aumentando impuestos, cada año. Y cada año ha habido devaluaciones, cada año ha habido obviamente inestabilidades económicas, cada año ha habido una vorágine del Estado, gastos excesivos. Cuando nos enfrentamos a todo eso, nos damos cuenta que a través del tiempo se ha generado una fábrica de pobres. Actualmente el Coneval, que es el órgano oficial que da las cantidades, nos ha dicho que hay 19 millones de pobres con con pobreza alimentaria, 25 millones con pobreza de capacidades y 50.9 con pobreza patrimonial. Es decir, la mitad de nuestra población no tiene una casa donde vivir. Increíble. Entonces, la pregunta es, nos han subido, por poner un ejemplo, y no debemos de culpar que el problema es de 7 años, el problema es de 100 años. Si nosotros nos ponemos a pensar ahorita, ¿por qué si nos han subido los impuestos cada año? ¿Por qué se sigue habiendo más pobres? ¿Por qué hay más desempleo? ¿Por qué hay más inseguridad? ¿Por qué los hospitales de salud pública tienen menos servicios? ¿Por qué se siguen robando la gasolina? ¿Por qué se siguen robando la electricidad? ¿Por qué sigue habiendo actos corruptos? ¿Por qué siguen gastando los partidos políticos más que lo que deben? ¿Por qué la cuenta corriente, en lugar de adelgazarse, se ensancha más? O sea, si nosotros vemos, hay un problema estructural en México. Por más que aumentemos los impuestos, es más, por más que se le diga al ciudadano ahorita, usted va a tener que aportar el 50% de todo lo que gana, ni aún así con eso podríamos salvar el bache que tenemos. Ni aún así se va a acabar la pobreza, ni aún así. ¿Por qué? Porque el problema no es de ingreso, el problema es de gasto. El problema no es cuánto tiene el Estado, sino cuánto está gastando el Estado. Por ejemplo, hablando de gasto de Estado, hemos comentado por ahí con unas personas también de México que estuvieron con Vicente Fox, donde se habla de un Estado fallido. ¿De un Estado fallido en qué sentido? De que todo su dinero, todo su potencial económico del país, a cierto punto lo ha metido a una guerra contra el narcotráfico, donde a la Secretaría de Pública Federal le ha dado muchísimo más recursos, donde a la Procuraduría General de la República le ha dado increíbles recursos que no eran normalmente, donde estamos hablando que el Ejército Nacional, de igual manera, mucho mayor recurso, las Fuerzas Armadas, la Marina, toda esa parte, donde esos recursos pues, que eran para desarrollo social o que eran para seguridad social, que es hospitales y salud, o sea, se quedó en quiebra el país, pues, o sea, y esa guerra, que no es malo obviamente, pero hay que buscar estrategias, como usted bien lo dice, en la parte donde hemos visto que nuestra Constitución y nuestras leyes no van al margen como va cambiando el mundo, ¿no? La modernización. Mi pregunta sería en este caso, realmente pues el país, como lo maneja el doctor, estaríamos esperando un avance con esto, de cuánto más o menos hay cifras de cuánto se va a generar en ingresos para el gobierno federal y que a su vez va a bajar a los gobernadores. Y que dinero que no está etiquetado, me supongo yo, ¿verdad? Mira, la parte ahí, como bien lo señalaba el doctor Solís, aquí sí tenemos un problema estructural. Desafortunadamente, en la actual administración tenemos un gobierno de milicia. O sea, se está gobernando con la milicia. Desafortunadamente esto no lo veíamos desde la época, pues yo creo que de la revolución o por revolución, ¿verdad? Y a las fechas actuales, bueno, pues sí tenemos un asunto de milicia. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí, que bueno,
esta parte, ¿verdad? Se tiene que hacer una estructura o reestructurar el asunto de la aplicación del gasto, en el sentido de que se tienen que empezar a desaparecer incluso lo que vendrían siendo las delegaciones que tienen la representación a nivel federal. Nosotros ahí vemos un gran ahorro, podría haber un gran ahorro en esa parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Secretaría de Economía tenemos un delegado aquí en la entidad. El Seguro Social tenemos otra estructura a nivel relaciones exteriores, y tú puedes nombrar todo lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo estructura a nivel nacional, y tiene una serie de representaciones. Tendríamos que ir desapareciendo o ir haciendo más corto el gasto, ¿verdad? En el sentido de que estos nuevos pactos federales que se tengan que dar, se tienen que pasar o traspasar lo que viene siendo facultades a los estados, a las entidades federativas. En las entidades federativas ya existen una serie de elementos o departamentos que están viendo, por ejemplo, economía, que están viendo turismo, que están viendo la parte de cada sector, ¿no? Que obedecen a cada sector. Entonces ahí incluso lo que se ve también es una parte de duplicidad a veces de funciones, porque tú cumples a la federación y le tienes que llevar lo mismo al estado, ¿no? O le tienes que llevar lo mismo al ayuntamiento. Entonces, en ese nuevo reordenamiento del que viene acota pues el doctor Solís, sí necesitamos nosotros que esa parte de reestructuración se fuera pues traspasando de facultades hacia los estados, en el sentido de ir haciendo más corto, cada vez más corto la parte del gasto, ¿no? Ahí seguramente vamos a tener no el dinero que necesita, mucho más dinero del que se requiere. Y yo creo que ahí adicionalmente habría que hacer a un lado el seguir utilizando el petróleo como pilar del desarrollo nacional, ¿no? Porque si vemos el presupuesto y cómo están basados los ingresos... subieron el petróleo, ¿no? Le subieron sí, subieron $5, el precio de referencia. Ajá. Para de ahí basar el presupuesto. Es continuar en la misma situación, no buscar opciones, soluciones de tipo estructural para darle una solución integral. Entonces, muy bien. Vamos a hacer un corte, estamos aquí en su programa Realidades, regresamos. Seguridad Profesional del Norte, una empresa con más de 30 años de experiencia a nivel nacional en seguridad ejecutiva. Guardias de seguridad, custodios, capacitación y análisis de riesgos confirman un servicio integral para la seguridad empresarial. La prevención es la mejor protección para su empresa y su personal y genera la tranquilidad de sus clientes. 624-0964 www.cepronorte.com. Taino Tours Tijuana se viste de gala para celebrar su 15º aniversario con la super oferta de otoño en octubre y noviembre. Ahora Cuba desde $494, vuelo redondo con una semana de hotel, desayunos buffet, traslados. Llame ya a los teléfonos 01800-835-60 y 684-9435. Sorpresas para Navidad y Año Nuevo. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges. Segunda Feria del Libro Usado, Felius 2009. Reciclando palabras, con libreros de viejo desde México DF. Libros, conferencias, talleres, expos, teatro, música, danza. Del 12 al 16 de octubre en la UABC y del 17 al 24 de octubre en el Instituto de Cultura de Baja California. Te esperamos, Citatir, apoyando la educación. Muchas gracias por continuar aquí en su programa Realidades a través de su canal PCN y por la radio de La Tremenda 1030. Estamos tocando el tema del paquete fiscal 2010 que fue aprobado por los diputados federales de nuestro país. La pregunta sería precisamente, ¿estos diputados federales de este Congreso, la Cámara Baja, en qué se habrán basado, en qué habrán razonado para poder en un momento dado tomar esa decisión de aprobar estos incrementos fiscales, doctor? Bueno, prácticamente atiende a razones políticas y no a razones jurídicas o técnicas. Desafortunadamente nuestra política fiscal y nuestra política presupuestaria está contaminada. Cuando lo político domina lo técnico, obviamente no se hace una reflexión analítica. Esta reforma estructural o lo que México necesita debería de ser hecho por economistas, por financieros, por tributaristas, por especialistas en presupuestos. El problema es que si yo les hago la reflexión, quiénes componen nuestra Comisión de Hacienda y qué tipo